Hay muchas personas, de hecho, demasiadas, que creen que todos los milagros proceden de Dios, y no es así. Hay que tener mucho cuidado con eso, porque Satanás tiene poder también. Y Dios le permite que haga milagros para probar a la humanidad quién está de parte de Dios y quién de parte de Satanás. Hoy hablaremos de experiencias que han tenido muchas personas, no sé si miles, pero muchas sí, que han tenido experiencias acerca de que cuando están a punto de morir o que cuando están siendo operados en el quirófano. Alguna vez escuché una historia así. Dicen que sale un alma dentro de ellos y que se miran acostados y que esa alma viaja al cielo y que Dios los ilumina, o que ven un túnel, una luz al final del túnel, o cosas parecidas, cosas sobrenaturales. Pero sobrenatural no significa nada más que venga de Dios. Sobrenatural también viene de Satanás, porque no es natural, es sobrenatural, es algo fuera de la tierra. Y el Todopoderoso, el único Dios, Jehová de los ejércitos, nos ha dado enseñanza en la Biblia, nos ha mostrado la verdad, la única verdad en medio de un mundo lleno de mentiras. Por eso es necesaria leerla. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea que la Biblia da testimonio de quién es Jesucristo, porque la palabra que está escrita aquí salió directamente de su boca. Y si no conocemos la Biblia, estamos ignorantes de muchas cosas que pasan en este mundo. Y como les digo, vamos a hablar de las experiencias que han tenido muchas personas acerca de esto. Han dicho que están a punto de morir, en algún caso que yo miré, y dicen que miraron una luz allá al final del túnel y que le dicen que camine hacia la luz. Y hay que tener cuidado, porque ahorita vamos a leer un versículo hablando acerca de ese tipo de luz. Vamos a leer primero esas experiencias que sí existen, pero no vienen de Dios. Y cuando vienen de Dios, es aquel que conoce la Biblia, sabe que ese milagro, o sabe que eso que le pasó viene de Dios. Un hijo de Dios literalmente sabe exactamente que es hijo de Dios, porque el Espíritu de Dios lo guía. Dice Romanos 8:14 que todos aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Pero para eso hay que tener la experiencia con Dios. Si no conocemos a Dios, ¿cómo vamos a saber o creer que un milagro viene de Él? Por eso es importante leer la Biblia. Otra vez les digo. Bueno, primeramente vamos a leer 4 casos de personas que fueron llevadas al cielo por medio de una visión, y que esas personas sí fueron llevadas por Dios, por el Espíritu de Dios. Empezamos con Pablo en 2 Corintios 12, 2 al 4. Dice: conozco a un hombre en Cristo, se está refiriendo a él mismo, que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, eso está entre paréntesis, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, lo vuelve a repetir, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó parábolas inefables, que no le es dado al hombre expresar. Ok, o sea que no tiene explicación natural, sino sobrenatural. Pablo sabía aquí que era de Dios lo que había vivido, pero él no lo dice tan directamente para que no crean los demás, porque eso pasa cuando un hijo de Dios habla que conoce a Dios, se le dice que está loco, o que está inventando, o que se siente superior a los demás. Por eso Pablo dice aquí, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, pero sí lo sabía, él quería ser modesto. Entonces, aquí fue Pablo llevado al tercer cielo, y ahorita vamos a leer algo donde comprueba que solamente los hijos de Dios pueden tener esas experiencias, y si las han tenido y no son hijos de Dios, y ahorita vamos a saber por qué. Bueno, ya dijimos un versículo, Romanos 8:14, si esa persona no es dirigida por el Espíritu de Dios y ha tenido una experiencia como esa, hay que tener mucho cuidado, porque pudo venir del diablo, de Satanás. Por eso hay que leer la Biblia, para conocer dónde está la verdad y dónde está la falsedad. Ese fue uno, Pablo. Vamos a leer Isaías 6:1 1 al 4. 6:1 al 4. Dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo, ese está hablando Isaías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines
Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces, diciendo: Santo, santo, santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas, eso es como los barrotes de las puertas, los que sujetan las puertas. Dice: y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Aquí está hablando Isaías y está contando la experiencia que tuvo cuando fue llevado en visión al cielo. Entonces dice que miró un trono alto, y de ahí estaba un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo, o sea, las faldas del Dios Todopoderoso. Ok, ese fue otro caso, Isaías. Vamos a mirar otro caso en Ezequiel 1:1. Ezequiel 1:1 dice: aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos, junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. Aquí estaban ya cautivos en Babilonia, y Ezequiel tuvo esa visión, fue llevado al cielo también, y ese es otro caso registrado aquí en la Biblia. Apocalipsis 4:1. En Apocalipsis 4:1, el que habla es Juan. El Juan tuvo la experiencia, donde dice: después de esto miré, y he aquí, Juan el apóstol, después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Ahí fue llevado al cielo, y fue cuando se le dio la revelación de Apocalipsis. Así que Juan tuvo una experiencia también de haber ido al cielo. Ok, entonces aquí mencionamos a 4 personas que tuvieron experiencias de ir al cielo, de ir a la verdadera luz. Dijo Jesucristo: yo soy la luz del mundo, y los hijos de Dios también somos la luz del mundo. Así que, ¿y qué quiere decir eso? Que cuando tenemos la luz, que es la verdad, la proyectamos, la predicamos para que alguien más, los que están en tinieblas y no conocen a Dios, puedan conocerle, y vayan a la Biblia y también sean luz para los que siguen estando en tinieblas. Entonces, estas personas tuvieron un verdadero encuentro con la verdadera luz, o sea, Cristo Jesús, porque fueron llevados al cielo. Bueno, entonces vamos a leer Proverbios 28:9. Vamos a ir atando cabos para entender la palabra de Dios. Proverbios 28:9. Y este versículo que voy a leer puede ofender a algunas personas, pero es palabra de Dios y se tiene que decir. Dice: el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. O sea, el Señor está diciendo aquí que aquel que no guarda la ley, los 10 mandamientos que están en Éxodo 20, no los que están en algún catecismo, no los que están en una Biblia alterada, los que están en Éxodo 20. Y uno de los mandamientos, y el que estamos exaltando con mayor luz, es Éxodo 28. Acuérdate el día sábado para guardarlo y santificarlo. Ese mandamiento pertenece al 4.º mandamiento. Y aquel que no obedece, y aquel que no está haciendo la voluntad del Señor, obedeciendo su ley, entonces, si ha tenido una experiencia como esa, no viene de Dios. Y dice aquí el Señor: el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Y aquí también está diciendo acerca de que cuando uno ora o reza, porque hay personas que dicen rezar, pero rezar significa repetir lo mismo, y orar es hablar con Dios literalmente, conocerle para hablar con Él como un amigo, como dice Cristo Jesús, y es una relación literal, cierta, verdadera, viva. Entonces, quien no guarda la ley del Señor, su oración o su rezo tampoco llega al cielo. Es necesario obedecer al Señor para que el Señor también pueda contestarnos con bendiciones y prestar atención a todo aquel que lo hace. Y el Señor se deleita con aquellas personas que le busquen y le obedecen. Y entonces y aquella persona que guarda la ley del Señor y le obedecen y pasan milagros en su vida, sabe que viene de Dios, porque el Espíritu de Dios lo guía a obedecer al Señor. Así que es muy clara la Biblia, es cuestión de que queramos hacerlo.
Ok, Isaías 8:20. Este versículo también nos habla muy claro. La Biblia es clara para aquel que quiera entender de verdad y conocer al Señor y obedecerle. Es muy clara porque el Señor le da la sabiduría, el entendimiento, el discernimiento de saber qué dice su palabra. Así que los invito, busquen al Señor, pídenle sabiduría. Dice el Señor que Él le dará con amor y con gusto y en abundancia sabiduría para que puedan conocerle. Dice, a la ley, Isaías 8:20, a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Esto significa que, dice, a la ley, ¿cuál es la ley? La Biblia, los 10 mandamientos. Y al testimonio, ¿cuál es el testimonio? Lo que escribió la profeta del Señor, la sierva del Señor, Ellen White. De hecho, ella también fue llevada al cielo, ella también tuvo experiencias en el cielo, y ella le pidió a Jesucristo que no la dejara regresar a este mundo, y Él le dijo, si tú obedeces y cumples lo que yo te estoy ordenando, entonces podrás regresar. Cuando ella murió y está esperando la resurrección, cuando Cristo venga, la va a resucitar y va a ir al cielo, y entonces ahí se va a cumplir su promesa de Dios en ella, y con todo aquel que obedece. Entonces dice, el testimonio está hablando de la profeta y de los profetas de la Biblia, de todos los profetas que están aquí, y la que no está incluida en la Biblia, pero que es profeta, fue inspirada por el mismo espíritu, Ellen White. Ella también tuvo esa experiencia hermosa. Y dice, a la ley y al testimonio, quien no cree sobre la profeta del Señor y quien no cree en la Biblia, no cree en los 10 mandamientos que están en Éxodo 20, no los obedece, entonces dice que no les ha amanecido. ¿Qué quiere decir? Que no tienen la luz, siguen en oscuridad, no les ha amanecido. ¿Cómo está el día o la noche? Cuando antes de amanecer, oscuro. Entonces cuando llega la luz, se va a la oscuridad. Y aquí dice muy claro, es porque no les ha amanecido, no ha llegado la luz, la sabiduría, la inteligencia. No han sido iluminados por Dios para que entiendan. Y cualquier persona que no esté a la ley y al testimonio y le pase lo que le pase, entonces no viene de Dios. Ok. Dice Esdras 7:10. Fíjense lo que dice Esdras 7:10. Ok, dice, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová. Aquí está diciendo que Esdras averiguó de qué se trataba la ley de Jehová para entenderla. Pero fíjense, inquirir quiere decir averiguar, buscar conocimiento, porque Esdras había preparado su corazón, o sea, dispuso su corazón, su mente, su ser para poder escuchar la voz de Dios. Y cuando nosotros nos disponemos, Dios nos habla y nosotros escuchamos. Dice Jesucristo, mis ovejas oyen mi voz. Y aquí Esdras dice, porque Esdras estaba había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, o sea, para obedecer. Si no hay obediencia, no hay bendición, no hay discernimiento, no está el Espíritu de Dios. Y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. O sea, voy a hablar de mí, pero no hablar con ego, sino como ponerlo con un ejemplo. Aquí está hablando de Esdras, pero en este caso yo, antes de que yo conociera al Señor, no entendía nada de la Biblia, no sabía de la Biblia, ni siquiera había abierto una Biblia, para que me entiendan. Y cuando el Señor llegó a mi vida, que fue de una manera, quebrantó mi corazón, me hizo saber, entre comillas, por la mala, porque no es por la mala, el Señor siempre quiere lo bueno, pero cuando sus hijos no quieren ir por la buena, pues va a nosotros por las malas, por decirle, pero no es por las malas. Es para que, de una manera más sencilla de explicarlo, para que entiendan. Cuando Dios nos está llamando, hay que ir. Y si no vamos y somos hijos de Él, Él va a venir por nosotros. Así que cuando Él llegó a mi vida, yo no conocía de eso. Y cuando Él me hizo saber de quién soy, cuando Él me dijo que yo soy su hija, entonces iba entendiendo poco a poco, porque poco a poco es un proceso, por lo menos conmigo. Creo que con cada persona, con cada hijo de Dios es diferente el proceso, pero conmigo fue poco a poco. Y cuando entendí que yo soy su hija, entonces dispuse mi corazón. Hoy entiendo claramente lo que el Señor estaba buscando de mí, y ahora yo soy quien busco al Señor. El Señor primero me buscó y me encontró, y ahora yo le busco para mantenerme cerca de Él. Así que cuando pasó eso, el Señor me dio discernimiento, y entonces por eso puedo enseñar. Así también aquí Esdras dice que primero inquirió en la ley del Señor para cumplirla, para obedecerla, porque si no obedeces al Señor no te da discernimiento, y para enseñar a Israel sus estatutos y decretos. Así que es importante la ley, y vuelve a resaltar la ley del Señor, y siempre, como ya les he dicho en otros videos, siempre va a resaltar la ley de Dios, porque
De la ley depende cómo seremos juzgados. Y es la ley de la libertad. Entonces, 2 Corintios 11:14. 2 Corintios 11:14. Vamos a ver qué dice. Y cuando obedecemos al Señor, entonces los milagros que sucedan en nuestra vida, cuando le obedecemos, obedeciendo su ley, y no solamente obedeciéndole, estudiando diariamente, buscar su compañía diariamente, buscar sabiduría, pedirle que nos transforme, decirle que quite nuestro corazón sucio, lleno de pecado, y que nos ponga un corazón nuevo donde Él pueda morar, entonces el Señor manifiesta sus milagros en las personas que lo hacen. 2 Corintios 11:14. Dice la palabra del Señor. Fíjense, este versículo es clave con lo que les acabo de decir al principio. Dice, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Satanás se disfraza, te va a hacer creer cosas para engañarte, para que tú creas que viene de Dios ese milagro, y te envuelve en esa luz tenebrosa, porque no es luz de Dios, es luz tenebrosa. Él se viste de lo bonito, se viste como, pues sí, de algo que te llame la atención para atraparte, y cuando te tiene atrapado te destruye. Eso es seguro. Si no vas a la Biblia a corroborar lo que yo te estoy diciendo, eso que tú estás viviendo o que viviste antes, o es que no podemos dejarnos llevar por lo que vemos o por lo que oímos. Nosotros tenemos que ir a la Biblia para comprobar y pedirle sabiduría al Señor. No leer por leer, sino pedirle el Espíritu a Dios para que podamos entender por medio del poder del Señor. Nosotros somos nada, nosotros no tenemos absolutamente nada. El poder que tenemos nosotros viene de Dios. Y si el Señor quiere, nos lo quita, y entonces caemos muertos. Entonces, dice que Satanás se viste de luz para engañarte. Y cuando te tiene atrapado en eso que crees tú, que viene de Dios, cuando te tiene atrapado, te destruye. Por eso es necesario buscar al Señor, para que Él nos pueda iluminar y entender con su verdadera luz, y entender dónde está el engaño. Así que Satanás se disfraza de luz para engañarte. Vamos a leer Primera de Reyes 11:34 y darnos cuenta que las personas que el Señor eligió para que le sirvieran fueron personas que obedecieron su ley. Y aquí vamos a dar 3 ejemplos de lo que les estoy diciendo. Primera de Reyes 11:34, y este fue David. Dice, pero no quitaré nada del reino de sus manos, sino que lo retendré por rey todos los días de su vida, por amor a David. Aquí menciona a David, por amor a David, mi siervo, al cual yo elegí. El Señor elige a sus hijos. Uno no es cristiano porque nos bautizamos o porque decimos que somos cristianos. Somos cristianos porque el Señor nos eligió. Y el Señor eligió a aquellos que obedecen sus mandamientos. Fíjense lo que dice aquí. Al cual yo elegí, o sea, a David, y quien guardó mis mandamientos y mis estatutos. Por eso el Señor lo eligió, porque guardó su ley. Y no la guardó de manera legalista, sino de manera espiritual. O sea, por amor a Dios respondió. No, nosotros no guardamos, los hijos de Dios no guardamos la ley para ser salvos, sino porque ya somos salvos. Entonces, como ya somos salvos, conocemos a Dios y le obedecemos. Ok, entonces ese fue David. Vamos a leer Génesis 26:5. Génesis 26:5. Y este es el caso de Abraham. Dice, por cuanto oyó Abraham mi voz, ¿qué les dije hace ratito? Dijo Jesucristo, mis ovejas oyen mi voz, o sea, mis hijos oyen mi voz. Así que aquí dice, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mis mandamientos, mis estatutos, mis leyes. Por eso Dios eligió a Abraham, porque sabía que iba a guardar sus mandamientos. Así, a todo aquel que quiera guardar la ley del Señor, experimentará cosas hermosas en su vida. Milagros que con certeza sabrá que vienen de Dios. Satanás tiene poder para hacer milagros, y dice también Apocalipsis, no recuerdo dónde, pero dice que Satanás engañará al mundo entero. ¿Por qué? Porque no quieren conocer a Dios.
Ahora vamos a ir a Apocalipsis 12:17, y ese es un ejemplo todavía más fuerte de ver cómo los hijos de Dios obedecen la ley del Señor. 12:17. Dice: entonces el dragón se llenó de ira. El dragón es Satanás. Se llenó de ira contra la mujer, o sea, contra la iglesia que levantó Dios, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia. Dentro de la iglesia de Dios, que es la que levantó el Señor, es la iglesia adventista del séptimo día, es una iglesia profética. Se estableció cuando terminó la profecía más larga de tiempo que está en la Biblia, de Daniel 8:14, de las 2300 tardes y mañanas. Cuando terminó ese tiempo, Dios levantó el movimiento adventista para que levantaran de nuevo la ley del Señor. Y sobre todo el sábado, porque el sábado va a ser la clave para el final, para que, vamos a leerlo, a continuar. Dice: y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia. Dentro de la iglesia adventista está un resto que ama a Dios y que le obedece. Solamente un remanente dentro de la iglesia adventista, no todos los que están en la iglesia adventista, un remanente. Y eso se los digo para que no se confíen. Si tú eres adventista y tú estás mirando este video, te lo estoy diciendo con mucho amor y mucho respeto y mucho cariño, porque es mejor conocer la verdad y no confiarse en que porque estamos en la iglesia levantada por Dios, seremos salvos. Eso es falso. Hay que obedecer al Señor, y es parte del remanente donde dicen: la descendencia de ella, o sea, el pequeño remanente, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. O sea, aquellos que guardemos de manera espiritual la ley del Señor y creemos en lo que escribió Ellen White y en todo lo que dice la Biblia, tal cual. Porque el testimonio de Jesucristo es todos los profetas verdaderos de Dios, lo que dice la Biblia y lo que dice Ellen White. Así que ese pequeño remanente está dentro de la iglesia adventista. Y el Señor llamará a sus hijos fuera de esa iglesia, de la iglesia adventista, y entonces al final del tiempo, que ya está muy cerca, nos reuniremos y seremos la verdadera iglesia, la verdadera iglesia, la triunfante. Ahorita está la militante, por eso está llena de gente que no es de Dios, pero la triunfante ya muy pronto se conformará y no tiene nombre, simplemente somos adventistas. Seguiremos siendo adventistas porque esperamos a Jesucristo. Eso es lo que quiere decir. Y dice del séptimo día porque guardamos el sábado. Y como ya les dije, lo guardamos por amor a Dios. No para que nos salve, sino porque ya somos salvos. Así que dice aquí, pues este versículo que acabo de leer ahorita nos dice que los salvos guardarán la ley del Señor. Y entonces, si los salvos guardamos la ley del Señor y a nosotros se nos es dada, nos es dados milagros, entonces vienen de Dios, porque guardamos la ley, porque obedecemos al Señor, porque creemos en Él, porque le conocemos. Así que quería hablarles sobre esto, sobre personas que piensan que han tenido experiencias de ver una luz al final del túnel cuando están a punto de morir o cuando están siendo operados en un quirófano o algo así. Si no son personas que están guardando la ley de Dios, que no obedecen al Señor, que no le conocen, pues entonces ese milagro viene de Satanás y no de Dios. Así que hay que tener mucho cuidado de creer en todo lo que sentimos, vemos, nos dicen. No es así. Hay que ir directamente a la Biblia para comprobar si todo lo que estamos viendo, oyendo, viendo o experimentando viene de Dios. Vuelvo a repetir, Romanos 8:14 dice que los hijos de Dios son aquellos que son guiados por su espíritu, por el espíritu de Dios. Así que hay que tener cuidado. Satanás se viste de luz y de una luz tenebrosa, una luz falsa para atraparte y después destruirte. Que Dios te bendiga.